Cada vez que llego aquí, me emociono de nuevo. Paso por las filas del desfile, estrecho las manos de los cadetes que se convierten en oficiales, de las cadetes que se convierten en oficiales. Le pregunto a cada uno, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Me responden, de Tashal, el ejército. No les digo, quiero saber del país. ¿De qué parte de Israel son ustedes? ¿Y qué descubres? Hombres y mujeres, seculares y religiosos, judíos y no judíos, hijos de la ciudad, hijas del campo. Ese es el pueblo de Israel. Esos son los ciudadanos de Israel. Ese es el Estado de Israel. ¿Y quién lo determinó? Yo lo señalo a ustedes. Con la misma emoción, estoy seguro de que también pasa por el corazón de mis amigos del Servicio de Seguridad de Israel Ketz, del jefe del Estado Mayor, del general Rafi Aluf, de Yael Samir, del comandante de la Escuela de Oficiales, coronel Eliab Evas. Estoy seguro de que también ustedes lo sienten, el cuerpo de mando y, sin duda, toda la bendición que los acompaña. Y quiero decirle a todos los que se han reunido aquí, y ante todo, expresar mi aprecio a mis hermanos y hermanas, los hijos e hijas de las familias en duelo, decirles, en nombre de todos nosotros, todo el pueblo los abraza con todo su corazón y todo el pueblo rinde homenaje al heroísmo de sus seres queridos. Porque la guerra de independencia demostró una cosa con total claridad. La era de los héroes está aquí y en grande. Los héroes ejemplares que surgieron para nosotros en esta guerra inspirarán a generaciones. Y digo en la misma respiración, también el heroísmo de los heridos, en cuerpo y en alma, en una fuente enorme de inspiración. Todos estamos con ellos, con los heridos, en su camino de recuperación. Queridas familias, la formación del carácter de los oficiales y las oficiales comienza en el hogar. Los valores que ustedes les inculcaron, el amor por la tierra, la perseverancia en la meta, el sentido de misión, la hermandad, el liderazgo, esos valores están grabados en los oficiales y oficiales que hoy están aquí frente a nosotros. Por eso, lo más importante en este momento es decirles, gracias a ustedes, las familias, por el apoyo, el aliento y por su contribución a la seguridad de Israel. Y ahora a ustedes, graduados del curso de oficiales de combate. Sé que un gran esfuerzo los ha llevado a este momento tan especial, el momento en que se convierten en comandantes del Ejército de Defensa de Israel. Les pido también que recuerden este instante y que así sea por el resto de sus vidas. Puedo testificar, porque estuve aquí como si fuera ayer, y ha quedado grabado en mi corazón todos estos años. Pero no quiero recordar solo este momento, quiero recordar también a las generaciones que nos precedieron, y pedirles que recuerden siempre los largos tiempos de exilio, cuando nuestro pueblo estaba indefenso, perseguido, condenado al exterminio. Pero juntos, en los años de nuestra independencia, hemos producido un cambio inmenso en nuestro destino. Juntos recuperamos la capacidad de defendernos, de protegernos por nuestros propios medios. Juntos hemos vencido a nuestros enemigos. Ayer estuve en Kiryat Gat y escuché la canción Solo por el Espíritu. ¿La conocen?
Pues les digo a ustedes, nuevos oficiales y oficiales, están aquí, ante todo, por el Espíritu. Y ustedes representan el Espíritu de Israel, un espíritu forjado sin miedo. Todos estamos orgullosos de ustedes. Yo estoy orgulloso de ustedes. Distinguidos, ahora conmemoramos 2 años de la masacre de octubre. Entonces nos encontramos en un momento decisivo de la historia del país. Las monstruosidades de Hamás irrumpieron en nuestro territorio y atacaron a los habitantes del perímetro de Gaza con una crueldad espantosa. Frente a ese fanatismo brutal, nos pusimos de pie juntos, unidos como un solo hombre, para enfrentarnos al enemigo, derrotarlo y vencerlo. En el frente de Gaza y en los demás frentes de la guerra, anotamos una cadena de logros resonantes. Nuestros combatientes y comandantes, los héroes, y entre ellos muchos de ustedes aquí presentes, asombraron a las plazas del mundo con sus capacidades y determinación. Hablo con líderes y jefes del ejército de todo el mundo y les digo que los mayores expertos elogian la habilidad de maniobra de las fuerzas de defensa de Israel en el espacio urbano fortificado del mundo. Eso es lo que implica el entorno urbano en Gaza. Las construcciones fortificadas, los túneles subterráneos, los cautivos. Frente a todo ello, las FDI obtuvieron resultados enormes, resultados que nadie esperaba, pero nosotros lo sabíamos. Sabíamos quiénes son ustedes, qué representan, por qué luchamos, por qué ustedes luchan codo a codo con sus compañeros, algunos de los cuales no están con nosotros hoy. Los resultados de la operación de las FDI se estudian hoy en academias militares de todo el mundo. La calidad de la acción de nuestras fuerzas se basa en una profunda fe en la justicia de nuestra causa y en una doctrina operativa que se actualiza constantemente durante el combate. Pero hoy quiero enfocarme en un punto central que puede convertir a un buen oficial en un oficial excelente. Y ese punto es la fuerza de voluntad. En tiempos de guerra, la fuerza de voluntad tiene un impacto decisivo en los resultados en el campo de batalla. Lo sabemos desde los días de la Guerra de Independencia en la batalla de San Simón, en Jerusalén. Nuestros combatientes estaban exhaustos, habían perdido a muchos amigos y sobre ellos caía una lluvia fría que calaba hasta los huesos. Y uno de los comandantes dijo: cuando la lluvia cae sobre ti, también cae sobre el enemigo. Esa frase impulsó a nuestros soldados a perseverar en su posición. A pesar del cansancio, a pesar de las pérdidas en la batalla, no se rindieron. Y gracias a su fuerza de voluntad, liberaron el barrio de Catamón en Jerusalén, el barrio donde yo crecí. Y crecí también con esos mismos valores cuando estuve aquí, como ustedes están hoy. Lo mismo se aplica ahora en la guerra actual, en la guerra de la renovación. Quien afirmaba que estábamos hechos de telarañas, descubrió que en realidad eran hilos de acero con una voluntad inquebrantable. Quien dijo que estábamos hechos de telaraña ya no están entre nosotros. Él y todos sus despreciables compañeros de mando ya no existen. Pero nos dijeron otras cosas. Dijeron que las FDI solo serían capaces de combatir en un frente. Nosotros hemos luchado y luchamos en 7 frentes. Dijeron que podríamos luchar 1 semana, 2 semanas. Llevamos ya 2 años de combate y lo hacemos con un éxito rotundo frente al embargo de armas, frente a la presión de los medios de comunicación mundiales, frente a la presión desde todas las direcciones posibles, frente a la presión en todo el mundo, y estamos venciendo. Esta guerra cambió la percepción respecto a Israel y respecto al propio Israel. También respecto a los ciudadanos de Israel y al ejército de defensa de Israel. Y lo digo también respecto a todas nuestras fuerzas de seguridad. Ahora se nos percibe de manera diferente. Y yo lo sentí, porque los visité muchas veces en el terreno.
Y cada vez ustedes me dijeron, señor primer ministro, estamos dispuestos a llegar hasta el final, hasta la victoria. Fíjense en las personas al fondo. Estamos con ustedes. Estamos con el pueblo de Israel hasta el final, hasta la victoria. Eso me conmueve cuando lo dicen, porque todos estamos unidos a la tierra de Israel, porque estamos conectados con la herencia de Israel y porque estamos comprometidos con el futuro de Israel. Eso nos da una fuerza inmensa. Gracias a esta fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad de la generación de la victoria, vencemos a nuestros enemigos. Y debo decir que esa fuerza de voluntad se manifestó no solo en los combatientes, no solo en los soldados, no solo en los comandantes. Se manifestó en todo el pueblo del que proviene el ejército. Los ciudadanos de Israel que se mantuvieron firmes durante todos los meses de la guerra. Y esa combinación de la fuerza de voluntad de los combatientes y la fuerza de voluntad del pueblo nos dio a mí y a mis colegas del gobierno el respaldo para tomar decisiones difíciles, decisiones duras, prudentes y a veces también audaces que tomamos durante la guerra. Y ellas se llevaron a cabo resistiendo presiones inmensas desde dentro y desde fuera, gracias a vuestra fuerza y determinación. La combinación en la determinación en las decisiones del nivel político y la determinación en la acción de nuestros formidables combatientes y comandantes condujo al aplastamiento del eje iraní mediante la devolución de todos nuestros cautivos con vida. Nadie creyó que lo haríamos, pero gracias al enorme esfuerzo realizado, lo hicimos juntos y también estamos decididos a traer de vuelta a todos nuestros caídos. Si no me equivoco, al jefe del Estado Mayor, al ministro de Defensa y a otros dos, ya los estamos recibiendo ahora mismo. No nos rendiremos, no aflojaremos hasta que devolvamos a todos a casa.